La historia de la psicología social. ¿Qué es la psicología social? Es la conducta y el funcionamiento mental de un individuo como consecuencia de su entorno social. Ahora veremos la historia de la psicología social. Empezaremos con los primeros experimentos que se dio en 1880 por Ringelmann. Nos dice sobre la realización de tareas en equipo y su influencia en la ejecución individual. Esto nos habla sobre un experimento que hizo con un grupo de personas que tiene una cuerda atada en un instrumento que mide la fuerza de atracción. Nos decía que mientras mayor era el grupo de personas, a medida que el número en cada grupo aumentaba, la aportación individual se reducía proporcionalmente al aumento de las personas. En 1897 hablamos de la facilitación social hecha por Norman Triplett. Nos dice que es la tendencia que tienen las personas a ejecutar mejor las tareas simples cuando son observadas por otros, a cuando se encuentran solas, pero también, sin embargo, hay tareas complejas que son ejecutadas a un nivel inferior. En estas situaciones, aquí nos habla sobre la influencia de la presencia de público en la ejecución de tareas. Ahora vamos a ver los primeros manuales que se dio en 1908. Esto fue por McDougall. Nació el 22 de junio de 1871 y murió en 1938. Él fue un psicólogo que escribió textos altamente influyentes y fue particularmente importante en el desarrollo de la teoría de los instintos. ¿Qué nos quería decir con la teoría de los instintos? Que toda la conducta social se desprende de tendencias innatas y de instintos. Ahora vamos con Ross. Nació en 1866 y murió en 1951. Él nos decía que la psicología trata de comprender y explicar las uniformidades en los pensamientos, creencias y voliciones, que son consecuencias de la interacción de los seres humanos entre ellos, y las personas están fuertemente influidas por los demás, ya sea que estos se encuentran físicamente presentes o no. Hablaremos sobre las medidas de las actitudes que se dio en 1920 por Thurston. Nos habla sobre que hay un objeto para medir una actitud hacia la religión. Esta escala, a diferencia de otras, nos dice shape en el sujeto o persona y también se centra en el estímulo. Nos dice que se basa en la creación de un conjunto de enunciados sobre los cuales la entrevista debe mostrarse a un nivel de acuerdo o desacuerdo. También vamos a hablar sobre el inicio de la psicología social. Esto sería de 1930 a 1940. En 1934 hubo el primer instituto de sondeos de opinión pública. En 1935 existe Kurt Lewin, quien fue el fundador de la psicología social moderna. Él nació en 1980 y además fue el creador de la teoría de campo, que ha servido de base para desarrollar investigaciones sobre las dinámicas grupales. En 1936 existió la Sociedad para el Estudio Psicológico de los Temas Sociales. Ahora vamos con la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, de 1939. Empezamos con Asch. En 1956 nos habla sobre la conformidad, y esto nos quiere decir que el comportamiento de los seres humanos ante la presentación se demostró significativamente el poder de la conformidad en los grupos. El experimento consistía en ver cómo el estudiante restante reaccionaba frente al comportamiento de los cómplices. El objetivo explícito de la investigación era estudiar las condiciones que inducen a los individuos a permanecer independientes para someterse a las pensiones del grupo cuando éstas son contrarias a la realidad. Ahora vamos con Festinger. En 1957, este nos habla sobre la teoría de la disonancia cognitiva. Aquí explica cómo las personas intentan mantener su conciencia interna. Esto nos habla sobre que aquí se intenta justificar un comportamiento que va en contra de nuestras actitudes o creencias. Un ejemplo clásico cuando se habla de la disonancia cognitiva es de los fumadores. Todos sabemos que fumar es tan perjudicial para la salud, pero en vez de dejar el tabaco es sentirse mal, fuman para buscar una autojustificación, como de qué sirve vivir mucho si no depende de ellos disfrutar la vida. Ahora hablaremos sobre Adorno en 1959. Esto nos habla sobre la personalidad autoritaria.
Entonces sí es una característica de poseer un superego estricto que a su vez lo controla. Nos dice que es el conjunto de características individuales que al momento de adquirirse se adquieren durante la infancia. Esta dispone a un individuo a aceptar y adoptar creencias políticas antidemocráticas. Se encuentra la satisfacción en la sumisión a la autoridad, dirigiendo la aversión hacia las minorías sociales. Esta personalidad se caracteriza por la presencia de actitudes intolerantes como la xenofobia, el racismo, la discriminación social, entre otros. Ahora vamos con Migrant en 1965. Aquí nos habla sobre la obediencia, nos dice que mide la disposición de un participante para obedecer las órdenes de una autoridad. Bueno, aquí nos habla sobre cuando el sujeto obedece los dictados de autoridad, su conciencia deja de funcionar y se produce una adjudicación de la responsabilidad. También nos habla sobre que los sujetos son más obedientes cuando menos han contactado con la víctima y cuando más lejos se halla físicamente. Ahora hablaremos sobre el inicio del cognitivismo, que fue en 1960 a 1970. Aquí nos habla sobre la forma en que las personas perciben e interpretan los hechos sociales. Aquí se da el inicio de los estudios sobre procesos de atribución, porque Lynn Jones y Davis en 1980 a 1990 se da el interés por cómo percibe y se procesa la información social. Y por último, en 1990 existió un mayor interés en el papel de la cultura sobre los comportamientos. Aquí existen nuevos temas sociales, pues como la salud, la interculturalidad, identidad sexual.